Hay historias que nacieron en montañas cubiertas de niebla y en ríos que serpentean como dragones de plata. Historias susurradas bajo flores de ciruelo que florecen incluso en la nieve, escritas con pincel y tinta sobre papel de arroz y repetidas por poetas que miraban la luna llena como si en ella se guardaran todos los amores imposibles del mundo. Esta noche, el pergamino mágico se abre para viajar a China, a tierras donde cada montaña posee un espíritu antiguo, cada río conserva una memoria profunda y cada estrella guarda el eco de un amor que desafió al destino. Son relatos que nacen en dinastías remotas, cuando el mundo aún confiaba en la magia que duerme en las cosas naturales. Cuentos de doncellas que habitan en flores, de mariposas que son almas transformadas, de amantes separados por el cielo y de lunas que guardan secretos de sacrificio y lealtad. Historias que avanzan con la suavidad del invierno y que mezclan belleza y melancolía como dos copos que caen juntos sobre un jardín silencioso. Esta noche, el pergamino revela historias donde el amor trasciende fronteras, entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte, entre la tierra y el firmamento. Relatos transmitidos siglo tras siglo, cada voz añadiendo una sombra, un matiz o un destello que los vuelve eternos. El pergamino se abre. La luna llena vigila los jardines de China. Las historias comienzan. La doncella de la flor del ciruelo. En las montañas del sur de China, donde las nieblas se enrollan alrededor de los picos como dragones dormidos, y los valles están llenos de arroyos que cantan canciones antiguas, había un jardín abandonado. Había pertenecido una vez a un erudito rico, pero ese hombre había muerto hace décadas, y su familia se había mudado a la ciudad, dejando que la naturaleza reclamara lentamente lo que una vez había sido cultivado con tanto cuidado. Pero en el centro de ese jardín abandonado había un árbol que aún florecía, un ciruelo antiguo, tan viejo que nadie recordaba quién lo había plantado. Sus ramas retorcidas se extendían como caligrafía escrita por un maestro en el aire, y cada invierno, cuando todo lo demás estaba muerto o dormido, este árbol florecía con flores blancas y rosadas que parecían capturar la luz de la luna y sostenerla dentro de sus pétalos. En un pueblo al pie de la montaña vivía un joven llamado Liu. Tenía 26 años, era estudiante de poesía y pintura, y pasaba sus días tratando de capturar en palabras y tinta la belleza del mundo natural que lo rodeaba. No era rico. Su familia eran agricultores modestos, pero tenía algo más valioso que el dinero. Tenía ojos que sabían ver. Liu había oído hablar del jardín abandonado, del ciruelo que florecía incluso en el corazón del invierno. Y una tarde de enero, cuando la nieve cubría las montañas y el aire era tan frío que su aliento se congelaba en cristales diminutos, decidió hacer el viaje para verlo por sí mismo. Caminó durante horas, siguiendo senderos antiguos medio borrados por la maleza, cruzando arroyos congelados donde el agua cantaba bajo el hielo. Cuando finalmente llegó al jardín, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa y púrpura. Y allí, en el centro del jardín cubierto de nieve, estaba el ciruelo. Era incluso más hermoso de lo que las historias habían sugerido. Sus ramas estaban cubiertas de flores, cada una perfecta, cada una como una pequeña luna capturada en forma de pétalo. El árbol brillaba en la luz del atardecer, y Liu sintió su respiración atrapada en su garganta ante la pura belleza de lo que veía. Se acercó lentamente, reverentemente, como uno se acerca a un templo sagrado, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocar el tronco del árbol, vio algo que lo hizo detenerse abruptamente. Había una mujer parada entre las ramas del ciruelo. No estaba parada junto al árbol, estaba dentro de él, entre sus ramas, como si fuera parte del árbol mismo. Vestía una túnica blanca que parecía estar hecha de los mismos pétalos de las flores, y su cabello largo y negro caía como tinta derramada sobre seda. Su piel era pálida como la nieve, y cuando abrió los ojos y miró a Liu, eran del color del cielo justo antes del amanecer, ese momento imposible entre la noche y el día. Liu debería haberse asustado,
Debería haber corrido, pero había algo en ella, en la manera en que lo miraba con curiosidad suave en lugar de amenaza, que lo mantenía clavado en su lugar. «¿Quién eres?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La mujer inclinó su cabeza, estudiándolo. «Soy Meihua», respondió, y su voz sonaba como el viento soplando a través de ramas desnudas, musical pero también melancólica. «Soy el espíritu de este ciruelo. He vivido en este árbol durante más tiempo del que los humanos pueden contar». ¿Un espíritu? Liu debería haber dudado. Debería haber pensado que estaba alucinando del frío. Pero en China, en ese tiempo y ese lugar, los espíritus eran parte de la vida tanto como la lluvia y el viento. Todo tenía espíritu: los árboles, las piedras, los ríos, si vivían lo suficiente, si eran lo suficientemente especiales. «Sí», dijo Meihua, «pocas personas vienen aquí ahora. Este jardín ha sido olvidado. Estoy acostumbrada a la soledad». Hubo tristeza en su voz, una tristeza tan profunda que Liu la sintió en su propio pecho. «¿Por qué te quedas aquí?», preguntó. «Si eres un espíritu, ¿no podrías ir a donde quisieras?». Meihua sonrió, pero era una sonrisa triste. «Estoy atada a este árbol. Cuando florece, puedo tomar forma, puedo caminar un poco por el jardín, pero no puedo ir más lejos. Este es mi mundo, estas ramas, estas flores, este pequeño círculo de tierra». Liu miró a esta criatura hermosa y triste, y sintió algo moverse en su corazón. No era solo su belleza física, aunque era hermosa de una manera que hacía que su entrenamiento artístico pareciera inadecuado para capturarla. Era su soledad. Era el hecho de que había estado aquí durante siglos, floreciendo en la nieve, sin nadie que la viera, sin nadie que apreciara su belleza. «Puedo verte», dijo simplemente. «Te veo, Meihua». Algo cambió en el rostro de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían hechas de rocío de mañana. «Nadie me ha realmente visto en más tiempo del que puedo recordar». Y así comenzó algo extraordinario. Liu regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada día hacía el largo viaje desde el pueblo hasta el jardín abandonado, trayendo consigo su pincel y tinta, su papel, su poesía. Se sentaba bajo el ciruelo y Meihua descendía de las ramas para sentarse con él. Le contaba historias de los siglos que había vivido, de las dinastías que habían subido y caído, del erudito que una vez había plantado este jardín y que había sido amable con ella, hablándole al árbol como si entendiera que alguien escuchaba. De los años después de su muerte, cuando el jardín había sido olvidado gradualmente, cuando las malas hierbas habían crecido y los otros árboles habían muerto, pero el ciruelo había permanecido, floreciendo cada invierno sin nadie que lo viera. Y Liu le contaba sobre el mundo humano, sobre el pueblo al pie de la montaña, sobre sus estudios de poesía, su amor por la belleza, sus esperanzas y sueños. Le leía sus poemas, y Meihua escuchaba con una atención tan completa que Liu sentía que cada palabra importaba, que cada imagen que creaba era recibida y valorada. Le pintaba también. Intentaba capturar su belleza en tinta sobre papel de arroz, pero cada vez que terminaba, sentía que había fallado. ¿Cómo podría capturar la manera en que su cabello se movía aunque no hubiera viento? ¿Cómo podría pintar sus ojos que cambiaban de color con la luz? ¿Cómo podría expresar en tinta la sensación de su presencia a la vez sólida y efímera, real e imposible? «Son hermosos», le decía Meihua cada vez que le mostraba sus pinturas, tocando el papel con dedos que parecían hechos de pétalos. «Nadie me ha honrado así antes». Los días se convirtieron en semanas, y algo más profundo que la amistad creció entre ellos. Liu se encontraba pensando en Meihua constantemente cuando estaba en el pueblo. Contaba las horas hasta que pudiera hacer el viaje de nuevo, y cuando estaba con ella, el tiempo parecía detenerse. Las horas pasaban como minutos, y Meihua, que había existido durante siglos en soledad, encontró que su corazón, si los espíritus tienen corazones, se había despertado de maneras que no sabía que eran posibles. Por primera vez en su larga existencia, esperaba el amanecer porque significaba que Liu vendría pronto. Por primera vez,
Las horas de la noche se sentían largas y vacías porque él no estaba allí. Un día, cuando Liu había estado visitando durante casi 2 meses, se sentaron juntos como siempre bajo el ciruelo. Pero hoy Liu estaba callado, su expresión problemática. ¿Qué te preocupa?, preguntó Meihua, tocando suavemente su mano. Mis padres, dijo Liu con un suspiro, están preocupados por mí. Piensan que paso demasiado tiempo solo en las montañas. Quieren que me case, que me asiente, que deje de perder tiempo con poesía inútil, como dice mi padre. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Liu la miró, y en sus ojos había algo que hizo que el corazón de Meihua, si tenía uno, latiera más rápido. Quiero estar aquí, contigo. Quiero esto, estos momentos, esta belleza. Pero Meihua, su voz se quebró un poco. Eres un espíritu, yo soy humano. No podemos. Esto no puede ser más de lo que ya es. Meihua bajó la mirada. Sabía que él tenía razón. Había conocido esta verdad desde el primer momento en que sintió su corazón moverse hacia él. Pero una parte de ella había esperado, había soñado que tal vez, de alguna manera, podría volverme humana, dijo de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Liu la miró sorprendido. ¿Qué? Los espíritus pueden volverse humanos. Es posible, pero, vaciló, requiere sacrificio. Tendría que renunciar a mi inmortalidad. Me volvería como tú, capaz de envejecer, de enfermar, de morir, y no podría volver atrás. Una vez que elija la forma humana, será para siempre. Meihua, no puedes hacer eso, no por mí. Tu inmortalidad, tu naturaleza espiritual es quien eres. No puedes renunciar a eso. ¿Y si quiero? Sus ojos lo buscaron, desesperados. ¿Y si siglos de existir no significan nada comparados con décadas de vivir de verdad, de amar de verdad? Liu tomó sus manos entre las suyas. Eran frías como pétalos de flores, delicadas como papel de arroz. No sé qué decir. La idea de tenerte, de que pudiéramos estar juntos realmente, es todo lo que quiero. Pero el precio. Déjame pensarlo, dijo Meihua. Déjame considerar si este es un precio que estoy dispuesta a pagar. Esa noche, después de que Liu se fuera, Meihua permaneció despierta en su árbol, mirando las estrellas a través de las ramas. Había existido durante tantos siglos. Había visto imperios subir y caer. Había florecido 1000 inviernos. Había sentido la nieve en sus pétalos 1000 veces. Pero nunca se había sentido tan viva como en estos últimos 2 meses con Liu. Nunca había sentido que existir realmente significaba algo más allá de simplemente continuar. ¿Qué era la inmortalidad?, se preguntó, si era solo una repetición infinita de soledad. ¿Qué sentido tenía vivir para siempre si nunca vivías realmente? Pasó una semana. Liu vino cada día, y cada día Meihua veía la pregunta no formulada en sus ojos, pero no presionaba. Esperaba pacientemente, dándole espacio para decidir. Finalmente, en una tarde cuando las primeras señales de que el invierno comenzaba a ceder, aparecían los días un poco más largos, el aire un grado menos frío, Meihua tomó su decisión. Lo haré, le dijo a Liu. Me volveré humana. Por ti, por nosotros, por la posibilidad de realmente vivir en lugar de simplemente existir. Liu debería haberse sentido feliz, pero vio en su rostro algo más: miedo mezclado con esperanza, tristeza mezclada con alegría. ¿Estás segura? Meihua, una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Estoy segura, dijo ella, aunque su voz temblaba ligeramente. He estado segura desde el momento en que me hiciste esa pregunta. Solo necesitaba tiempo para admitírmelo a mí misma. ¿Qué tienes que hacer? Esperar, dijo simplemente. Cuando las últimas flores de ciruelo caigan de este árbol, cuando la primavera realmente llegue, el vínculo entre el árbol y yo se debilitará naturalmente. Es en ese momento cuando puedo elegir. Puedo quedarme como espíritu, durmiendo hasta el próximo invierno cuando floreceré de nuevo. O puedo soltar, volverme completamente humana y dejar que el árbol continúe sin mí. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas.
tal vez 3. Las flores están comenzando a caer ya. Esas últimas semanas fueron las más dulces y las más amargas que cualquiera de los dos había conocido. Cada momento juntos era precioso porque sabían que eran los últimos momentos de Meihua como espíritu. Cada palabra, cada toque, cada mirada compartida, tenía el peso de la despedida y la promesa de un nuevo comienzo. Liu le hablaba sobre su vida, sobre cómo sería cuando ella fuera humana, le describía el pueblo, su casa, su familia, le enseñaba cosas prácticas como comer comida humana, cómo caminar distancias largas sin cansarse, cómo interactuar con personas que no sabían que ella había sido un espíritu. Y Meihua absorbía todo esto, memorizando cada detalle, preparándose para un mundo que había observado durante siglos pero nunca había sido parte de él. Finalmente llegó el día. Era una mañana temprana de principios de marzo. La mayoría de las flores del ciruelo habían caído ya, creando una alfombra blanca y rosa bajo el árbol. Solo quedaban unas pocas flores en las ramas más altas. Liu llegó al amanecer como Meihua le había pedido. La encontró parada bajo el árbol, mirando hacia arriba a las últimas flores. «Es hora», dijo ella suavemente. «¿Qué necesitas que haga?» «Solo estar aquí. Sostenerme si me caigo». Sonrió débilmente. «No sé exactamente qué pasará». Liu asintió y se paró junto a ella. Meihua cerró sus ojos, respiró profundamente y comenzó a cantar. Era una canción antigua, en un idioma que Liu no reconocía, palabras que sonaban como viento a través de hojas, como agua sobre piedras, y mientras cantaba, las últimas flores del ciruelo comenzaron a caer. No suavemente como las otras habían caído, sino todas a la vez, en una cascada de pétalos blancos y rosas que llenaron el aire como nieve. La forma de Meihua comenzó a cambiar. Su piel, que siempre había tenido esa cualidad translúcida de espíritu, se volvió más sólida, más opaca. Su cabello, que había flotado como si estuviera bajo el agua, cayó normalmente alrededor de sus hombros, y cuando abrió los ojos, ya no eran del color del cielo antes del amanecer. Eran marrones, humanos, hermosos en su normalidad. Se tambaleó y Liu la atrapó, sosteniéndola mientras encontraba su equilibrio. «¿Meihua? Estoy aquí», dijo. Y su voz también era diferente, todavía musical, pero más concreta, más terrenal. Me siento diferente. Todo se siente diferente. Más pesado, más real». Miró hacia atrás al ciruelo. Estaba completamente desnudo ahora, todas sus flores caídas, y había algo en él que había cambiado sutilmente. Seguía siendo hermoso, seguía siendo antiguo, pero la presencia que había habitado en él durante siglos se había ido. Era solo un árbol ahora, esperando el próximo invierno para florecer de nuevo, pero floreciendo sin un alma dentro de él. «¿Lo sientes?», preguntó Liu suavemente. «¿El árbol?» «No», susurró Meihua, lágrimas corriendo por sus nuevas mejillas humanas. «Ya no. Es como si hubiera sido amputada una parte de mí, pero también me siento libre. Por primera vez en siglos, me siento libre». Liu la sostuvo mientras lloraba, mientras dejaba ir siglos de existencia por la promesa de décadas de vida real, y cuando sus lágrimas finalmente se secaron, comenzaron el largo camino de regreso al pueblo. El camino que había tomado a Liu solo unas horas de escalar ahora tomó todo el día. Meihua no estaba acostumbrada a caminar largas distancias con piernas humanas. Sus pies dolían. Se cansaba fácilmente. Pero cada vez que se sentía abrumada por la realidad física de ser humana, Liu estaba allí, paciente y amable, ayudándola, animándola. Llegaron al pueblo al atardecer. La familia de Liu estaba sorprendida cuando llegó, con una mujer hermosa que decía ser su prometida. Hubo preguntas, por supuesto. Liu había preparado una historia. Meihua era de un pueblo lejano, sus padres habían muerto, estaba sola en el mundo. Era lo suficientemente común como historia para ser creíble. Se casaron en una ceremonia simple un mes después. Los padres de Liu estaban aliviados de que finalmente se estableciera. Los vecinos del pueblo comentaban sobre qué hermosa novia era,
aunque había algo en ella que era difícil de definir, una cualidad etérea que nunca desapareció completamente incluso cuando se volvió completamente humana. Y Meihua aprendió a ser humana. Aprendió a cocinar, aunque al principio quemaba todo. Aprendió a tejer, aunque sus dedos que una vez habían sido pétalos tardaron en dominar la aguja. Aprendió las 1000 pequeñas habilidades que los humanos aprenden desde la infancia, pero que ella tenía que adquirir de adulta. Liu fue paciente con todo esto. Y cada noche, cuando se acostaban juntos, le leía sus últimos poemas, y Meihua escuchaba con la misma atención completa que siempre había dado. Pasaron los años. 5, luego 10. Meihua envejeció como los humanos envejecen, aunque más lentamente de lo que Liu. Había algo en ella, tal vez un vestigio de lo que había sido, que hacía que el tiempo la tocara más suavemente. Tuvieron una hija, a quien nombraron Chun Primavera. Era hermosa como su madre, con algo de esa cualidad etérea que hacía que la gente la mirara 2 veces. Y cada invierno, sin falta, Liu y Meihua hacían el viaje de regreso al jardín abandonado. Era más difícil ahora, ambos mayores, el camino más duro para sus cuerpos humanos. Pero siempre iban, y el ciruelo aún florecía. Ya no había espíritu en él, pero florecía fielmente cada invierno, sus flores tan hermosas como siempre lo habían sido. Y Meihua se paraba bajo sus ramas, tocando el tronco que una vez había sido su hogar, recordando lo que había sido pero sin arrepentirse de lo que había elegido convertirse. ¿Alguna vez lo lamentas?, Liu le preguntó una vez, en uno de estos viajes de invierno, cuando habían estado casados durante casi 20 años. Meihua pensó en la pregunta mientras miraba las flores que una vez habían sido su forma, su esencia. A veces extraño la simplicidad de ser espíritu, admitió. Extraño no sentir dolor, no envejecer, no preocuparme por todas las pequeñas cosas que los humanos se preocupan. Pero Liu, cada vez que extraño eso, pienso en nuestra hija. Pienso en las mañanas despertando junto a ti. Pienso en las comidas compartidas y las risas e incluso las lágrimas. Y me doy cuenta de que cambié inmortalidad por algo más precioso. Cambié existir para siempre por vivir realmente. Liu tomó su mano, ambas manos ahora con arrugas, ambas manos mostrando el paso del tiempo. Te amo, dijo simplemente. Y yo te amo, respondió ella. Más de lo que un espíritu podría haber amado, porque ahora sé lo que es perder, lo que es el tiempo limitado, lo que es la mortalidad, y eso hace que cada momento contigo sea infinitamente más precioso. Meihua vivió hasta los 72 años, que es largo para un humano de esa época, pero apenas un parpadeo comparado con los siglos que podría haber existido como espíritu. Liu la sostuvo cuando murió, sus últimas palabras un susurro. No te arrepientas de mí. Viví, realmente viví. Y Liu, que la sobrevivió solo por 3 años, nunca se arrepintió. Cada invierno hasta su propia muerte, hacía el viaje al jardín abandonado. Se sentaba bajo el ciruelo en flor y le hablaba a Meihua como si aún pudiera oírlo. Y tal vez podía. Tal vez su espíritu, liberado de la forma humana en la muerte, había regresado al árbol que había sido su hogar durante tantos siglos. O tal vez no. Tal vez ella había ido a donde van los espíritus humanos después de la muerte, un lugar diferente de donde van los espíritus de la naturaleza. Nadie podía saberlo con certeza. Pero el ciruelo aún florece en ese jardín, año tras año, invierno tras invierno, y hay quienes juran que a veces, cuando la luna está llena y la nieve cae suavemente, puedes ver una figura entre sus ramas, una mujer hermosa en túnica blanca, mirando hacia el pueblo en el valle como si esperara a alguien. Y junto a ella, si miras muy de cerca, puedes ver otra figura, un hombre con un pincel y tinta, tratando una vez más de capturar su belleza, esta vez por toda la eternidad. Esta historia nos enseña que a veces el mayor acto de amor es elegir lo temporal sobre lo eterno, que vivir realmente con todo su dolor y belleza vale más que existir para siempre sin verdadera conexión, y que el sacrificio hecho por amor nunca es un sacrificio perdido,
sino una transformación que nos hace más de lo que éramos, aunque nos dé menos tiempo para hacerlo. La mariposa blanca. En la provincia de Jiangsu, junto al gran canal que atraviesa China como una vena de plata, había una ciudad pequeña conocida por sus jardines de té y sus puentes arqueados de piedra. En esta ciudad vivía un erudito joven llamado Liang. Liang tenía 28 años y se preparaba para los exámenes imperiales que determinarían su futuro. Pasaba sus días estudiando los clásicos confucianos, practicando caligrafía, memorizando poesía. Era disciplinado, inteligente, y todos esperaban que pasara los exámenes con honores y obtuviera un puesto en la administración imperial. Pero Liang tenía un secreto. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y sus ojos dolían de leer caracteres diminutos en textos antiguos, caminaba al jardín de té que estaba junto al canal, y allí, sentada siempre en el mismo banco bajo un sauce llorón, encontraba a una joven llamada Zen. Zen trabajaba en el jardín de té. No como sirvienta, su familia era propietaria del lugar, pero le gustaba estar allí, entre las plantas de té cuidadosamente podadas, sirviendo a los clientes, escuchando las conversaciones de poetas y comerciantes que se detenían para descansar. Tenía 24 años, cabello negro que brillaba como laca bajo el sol y ojos que parecían contener toda la gentileza del mundo. Liang y Jen se habían conocido 6 meses atrás, cuando él había entrado al jardín buscando un lugar tranquilo para estudiar. Ella le había servido té, y cuando sus manos se tocaron brevemente al pasar la taza, algo había pasado entre ellos, un reconocimiento instantáneo, como si sus almas se hubieran conocido antes en alguna vida anterior. Habían comenzado a hablar. Primero solo cortesías, luego conversaciones más largas. Pronto, Liang venía al jardín no para estudiar, sino para verla. Y Zen, que normalmente era tímida con los clientes, se encontraba esperando su llegada cada tarde, su corazón latiendo más rápido cuando lo veía cruzar el puente hacia el jardín. Se enamoraron de la manera en que la gente se enamora en las historias antiguas, completa, absolutamente, sin reservas. Era el tipo de amor que hace que el mundo entero parezca brillar, que hace que incluso las tareas más mundanas se sientan significativas, porque sabes que al final del día verás a la persona que hace que todo valga la pena. Hablaban sobre todo. Liang le leía poesía que había escrito, poesía que ya no trataba sobre virtudes confucianas o paisajes clásicos, sino sobre el movimiento de su cabello en el viento, sobre la manera en que sus ojos se entrecerraban cuando sonreía, sobre cómo su voz hacía que incluso las palabras ordinarias sonaran como música. Y Jen le contaba historias de su vida, de su familia, de sus sueños de ver algún día el mar que había oído descrito, pero nunca visto. Le hablaba de su amor por las mariposas. Había docenas en el jardín, atraídas por las flores que crecían entre las plantas de té, blancas, amarillas, azules, bailando de flor en flor. Zen decía que las mariposas eran almas libres, sin ataduras a la tierra, capaces de ir donde el viento las llevara. Cuando muera, le dijo una vez, medio en broma, quiero volver como una mariposa, libre para volar, para ver el mundo, para ir donde quiera. Liang había reído entonces, tomando su mano. No hables de muerte, tenemos toda una vida por delante. Cuando pase los exámenes imperiales, cuando tenga un puesto estable, le pediré a tu padre tu mano, nos casaremos, tendremos hijos, envejeceremos juntos, y si quieres ver el mar, te llevaré allí, te lo prometo. Zen había sonreído, apretando su mano. Lo esperaré, todo el tiempo que tome. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Un mes antes de que Liang debiera viajar a la capital para los exámenes imperiales, llegó una enfermedad a la ciudad. No era inusual, enfermedades llegaban con regularidad, traídas por viajeros en el canal, propagándose rápidamente en las calles estrechas. La mayoría de las personas se enfermaban durante días o semanas y luego se recuperaban. Algunos, especialmente los muy jóvenes y los muy viejos, morían. Zen enfermó un martes. Para el viernes, tenía fiebre tan alta que deliraba.
Para el domingo, sus labios estaban azules, y su respiración era superficial, y el lunes, justo cuando el sol se ponía sobre el gran canal, murió. Liang estaba con ella al final. Sostenía su mano, que se había vuelto tan fría, y le susurraba que todo estaría bien, aunque ambos sabían que no lo estaría. Las últimas palabras de Zhen fueron apenas audibles. «Búscame, en el jardín, promete». Y entonces se fue. Su último aliento tan suave como el batir de alas de mariposa. Liang no fue a los exámenes imperiales. No podía. El mundo entero había perdido color, había perdido significado. Pasaba sus días en su habitación, sin comer, sin dormir, sin poder hacer nada excepto existir en el dolor de su ausencia. Su familia estaba preocupada. Los exámenes eran importantes, eran su futuro, su manera de ascender en el mundo. Pero Liang no podía preocuparse por eso. ¿Qué importaban los exámenes cuando Zhen estaba muerta? ¿Qué importaba un puesto en el gobierno cuando la persona por quien había querido ese puesto ya no estaba? Pasaron 2 semanas. La familia de Zhen realizó el funeral, enterrándola en el cementerio de la familia junto al canal. Liang fue, pero fue como si no estuviera realmente allí. Se movía a través de los rituales como un fantasma, presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Y entonces, un mes después de su muerte, sucedió algo extraordinario. Liang había finalmente reunido el valor para regresar al jardín de té. Era doloroso, cada rincón le recordaba a ella, cada banco donde habían estado sentados, cada planta de té que ella había cuidado, pero había algo que lo empujaba a ir, un sentimiento de que debía estar allí. Se sentó en su banco habitual bajo el sauce llorón. El jardín estaba vacío, era temprano en la mañana, antes de que los clientes comenzaran a llegar. Las plantas de té estaban verdes y saludables, las flores florecían. El mundo continuaba sin Zhen, indiferente a su ausencia, y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una mariposa blanca, más grande que las otras mariposas que normalmente veía en el jardín, con alas de un blanco puro como nieve fresca. Volaba directamente hacia él, no erráticamente como las mariposas suelen volar, sino con propósito, con dirección. Se posó en su mano. Liang se quedó completamente quieto. La mariposa permaneció allí, sus alas abriéndose y cerrándose suavemente. Y había algo en ella, algo en la manera en que lo miraba, porque sí parecía estar mirando lo que era familiar, imposiblemente familiar. «Zhen», susurró, sintiéndose ridículo incluso al decirlo. La mariposa batió sus alas una vez, 2 veces, y entonces hizo algo que ninguna mariposa normal haría. Voló hasta su rostro y se posó suavemente en su mejilla, justo donde una lágrima estaba comenzando a formarse. Liang sintió algo imposible. La sensación de ser tocado, no solo físicamente por las patas delicadas del insecto, sino tocado de la manera en que Zhen solía tocarlo, con amor, con reconocimiento, con la intimidad de alguien que te conoce completamente. «Eres tú», susurró, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Es realmente tú». La mariposa se quedó con él durante 1 hora. Voló alrededor de su cabeza, se posó en su hombro, bailó en el aire frente a él de maneras que parecían comunicar algo que las palabras no podían. Y Liang, que había sido entrenado en el pensamiento racional confuciano, que había memorizado textos que explicaban el mundo en términos de orden y jerarquía, dejó ir todo eso y simplemente creyó. Creyó que Zhen había cumplido su promesa. Había regresado como una mariposa. Desde ese día, la mariposa blanca estaba con Liang constantemente. Aparecía cada mañana cuando se despertaba, posándose en el alféizar de su ventana. Lo acompañaba cuando caminaba por la ciudad. Se sentaba en su hombro mientras estudiaba, porque había decidido finalmente retomar sus estudios, aunque fuera 1 año tarde para los exámenes. La gente del pueblo comenzó a notar. El erudito Liang tiene una mariposa doméstica, decían con diversión o confusión. Algunos pensaban que era extraño. Otros, especialmente los ancianos que recordaban las viejas historias, miraban la mariposa blanca y asentían sabiamente.
sabían lo que significaba cuando una mariposa seguía a alguien así. Sabían sobre almas que no podían irse completamente, que se quedaban en formas que les permitían estar cerca de los que amaban. Los padres de Liang estaban divididos entre la preocupación por su salud mental y el alivio de que al menos estaba funcionando de nuevo, comiendo, estudiando, viviendo en lugar de simplemente existir en dolor. Y Liang hablaba con la mariposa. En voz baja cuando estaba solo, le contaba sobre su día, sobre lo que estaba estudiando, sobre cómo la extrañaba. Y aunque la mariposa no podía responder con palabras, había una comunicación allí en la manera en que volaba, en los patrones que trazaba en el aire, en los momentos en que se posaba en su mano justo cuando más necesitaba sentir que no estaba completamente solo. Pasó un año. Liang finalmente viajó a la capital para los exámenes imperiales. La mariposa blanca lo acompañó todo el camino, un viaje de 3 semanas. La gente en las posadas donde se detenía comentaba sobre la mariposa que nunca dejaba a su lado, incluso durmiendo en su habitación posada en el borde de su sombrero. Liang pasó los exámenes. No con los honores más altos que todos habían esperado, pero suficientemente bien. Le ofrecieron un puesto modesto en la administración de una ciudad junto al mar. El mar recordó la promesa que le había hecho a Zhen, que la llevaría al mar. Cuando llegó a su nuevo puesto, lo primero que hizo fue caminar hasta la playa. Era temprano en la mañana, el sol apenas levantándose sobre el agua. La mariposa blanca volaba junto a él, y cuando llegaron a donde las olas lamían la arena, Liang se arrodilló. «Te lo prometí», dijo, mirando la mariposa que se había posado en su mano. «Te prometí que verías el mar. Aquí está, Zhen, aquí está». La mariposa batió sus alas, volando en círculos sobre su cabeza. Y entonces hizo algo que partió y sanó el corazón de Liang al mismo tiempo. Voló hacia el mar, hacia la luz del sol que brillaba sobre el agua, más y más lejos hasta que se volvió solo un punto blanco contra el azul, y luego nada. Liang se quedó en esa playa hasta que el sol estuvo alto en el cielo, esperando que regresara. Pero no lo hizo. Y en lo profundo de su corazón, supo que no lo haría. Había cumplido su promesa. Le había mostrado el mar. Y ahora finalmente podía descansar. Podía seguir adelante a donde fuera que las almas van cuando finalmente dejan ir. Liang lloró en esa playa. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran también lágrimas de gratitud, porque había sido dado un regalo extraordinario. Un año más con Zhen, aunque en forma diferente. Un año en el que no estuvo completamente solo en su dolor. Un año en el que pudo cumplir la promesa que le había hecho. Vivió el resto de su vida en esa ciudad junto al mar. Nunca se casó, algunos decían que era porque ninguna mujer podía compararse con su primer amor, otros que era porque aún estaba esperando a una mariposa blanca que nunca regresó. Ambos tenían algo de razón. Trabajó diligentemente en su puesto, ganando reputación como un administrador justo y compasivo. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Zhen, caminaba hasta la playa donde la mariposa se había ido. Se paraba allí mirando el mar, recordando, agradeciendo, esperando no ver sino sintiendo su presencia en el viento que traía el olor a sal, en el sol que calentaba su rostro, en las olas que nunca dejaban de regresar a la orilla. Cuando Liang murió a los 63 años, lo encontraron en su escritorio, su pincel aún en la mano, habiendo acabado de terminar un poema. El poema era sobre una mariposa blanca y el amor que trasciende la muerte, sobre promesas cumplidas y almas que encuentran maneras de quedarse cerca incluso cuando la separación parece absoluta. Y cuentan, aunque esto puede ser solo la manera en que las historias embellecen la verdad, que en su funeral, cuando llevaban su cuerpo al cementerio, apareció una mariposa blanca. Voló junto al cortejo, y cuando lo enterraron, se posó en su lápida por un momento antes de volar hacia el cielo, donde fue unida por otra mariposa, esta de un color que nadie pudo describir exactamente, como si fuera hecha de luz más que de alas. Las dos mariposas bailaron juntas en el aire sobre la tumba, entrelazándose, separándose, volviendo a unirse,
Y entonces volaron juntas hacia el mar, hacia la luz del sol, hasta que desaparecieron. Los que lo vieron dijeron que era el momento más hermoso que habían presenciado, porque sabían que estaban viendo no solo insectos, sino dos almas, finalmente reunidas después de años de separación, finalmente libres para ir juntas a donde las almas van cuando el viaje terrenal está completo. Y hasta el día de hoy, dicen que si vas a esa playa en el aniversario de la muerte de Liang, temprano en la mañana cuando el sol apenas se levanta, puedes ver dos mariposas bailando sobre las olas, blancas como nieve, luminosas como estrellas, eternas como el amor, que las transformó de humanas a algo más, algo que trasciende la forma física y toca lo divino. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no termina con la muerte, solo se transforma, que aquellos que amamos encuentran maneras de quedarse cerca, de consolarnos, de recordarnos que nunca estamos realmente solos, y que las promesas hechas con el corazón son sagradas, capaces de ser cumplidas incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando las formas cambian y el mundo se reorganiza alrededor de nuestra pérdida. El pastor y la tejedora. Hace mucho tiempo, cuando los dioses aún caminaban cerca de la tierra y las estrellas eran jóvenes en el cielo, había una diosa llamada Sinu. Era la séptima hija del emperador de Jade, el gobernante del cielo, y su habilidad para tejer era tan extraordinaria que incluso los otros dioses se maravillaban ante su trabajo. Sinu podía tejer nubes tan suaves que parecían seda hilada. Podía tejer el amanecer en tonos de rosa y oro que hacían llorar de belleza a quienes los veían. Podía tejer el arco iris después de la lluvia, cada color perfectamente matizado, cada hilo de luz colocado con precisión imposible. Su telar estaba en el cielo oriental, y cuando trabajaba, las estrellas a su alrededor brillaban más intensamente, como si se inclinaran para observar su arte. Pero Xinyu era infeliz. Pasaba sus días y noches tejiendo, siempre tejiendo, creando belleza para el cielo y la tierra. Pero nunca bajaba a la tierra, nunca caminaba entre los mortales, nunca experimentaba la vida de la manera en que las cosas vivas la experimentan, con sus alegrías simples, sus tristezas honestas, su realidad cruda y hermosa. Un día, mientras trabajaba en su telar tejiendo nubes para el amanecer del día siguiente, miró hacia abajo a la tierra, y allí, en un valle verde junto a un río brillante, vio a un joven pastor cuidando su rebaño de bueyes. Se llamaba Niulang. Era huérfano, viviendo con su hermano mayor y su cuñada, que lo trataban más como sirviente que como familia. Pero Niulang no se quejaba, cuidaba a los bueyes con gentileza y paciencia, hablándoles como si fueran amigos en lugar de animales. Y había un buey viejo en particular, uno que era demasiado viejo para trabajar, que su hermano quería vender para carne, pero Niulang había rogado que le permitieran quedárselo, prometiendo cuidarlo con su propia comida si era necesario. Lo que Niulang no sabía era que este buey viejo no era ordinario, era un dios del cielo que había cometido un error y había sido exiliado a la tierra en forma de animal hasta que aprendiera humildad. Y en Niulang había encontrado un maestro accidental, este joven que trataba incluso al animal más viejo e inútil con dignidad y amor. Xinyu observaba a Niulang día tras día. Veía cómo cuidaba no solo a los animales sino también a la tierra. Cómo plantaba flores silvestres junto al río aunque no tuvieran valor monetario, solo porque eran hermosas. Cómo cantaba canciones simples mientras trabajaba, su voz no entrenada pero honesta, llena de una alegría que venía de apreciar lo que tenía en lugar de lamentar lo que no tenía. Y lentamente, de la manera en que las cosas celestiales raramente pero a veces suceden, Xinyu se enamoró. Amó su bondad, su gentileza, la manera en que encontraba alegría en cosas simples. Amó que tratara a los animales y las plantas con el mismo respeto que otros reservaban solo para los dioses. Amó que fuera completamente humano en su imperfección y completamente divino en su capacidad de amar sin condiciones. Finalmente, no pudiendo resistir más, Xinyu hizo algo prohibido. Dejó su telar en el cielo oriental, descendió a la tierra y se presentó ante Niulang,
mientras él lavaba ropa en el río. Niulang la vio y quedó sin aliento. Era tan hermosa que apenas parecía real, su piel como jade pálido, su cabello como noche estrellada, sus ojos conteniendo la profundidad del cielo mismo. Vestía túnicas de seda que parecían tejidas de luz de luna y nubes. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblorosa de asombro. «Me llamo Xinyu», respondió ella. «Y aunque vengo del cielo, si me quieres, me quedaré aquí contigo en la tierra». Era una declaración audaz, escandalosa para una diosa hacerle a un mortal. Pero Xinyu había aprendido de observar a Niulang que la honestidad simple era más valiosa que los juegos elaborados que se jugaban en el cielo. Y Niulang, que nunca había aprendido a hacer otra cosa que honesto, respondió: «Te querría, pero soy pobre, no tengo nada que ofrecer excepto este trabajo duro, esta vida simple». «Eso es todo lo que quiero», dijo Xinyu, con una sonrisa que hacía que las estrellas palidecieran. «Toda mi vida he tejido belleza para otros. Ahora quiero experimentarla yo misma». Se casaron al día siguiente, en una ceremonia simple junto al río. El buey viejo fue su único testigo, y si hubiera podido hablar, habría advertido que los dioses no toman amablemente que sus hijas abandonen el cielo por amor mortal. Pero no podía hablar, y Niulang y Xinyu estaban demasiado felices para preocuparse por consecuencias. Los primeros años fueron los más felices que cualquiera de los dos había conocido. Xinyu aprendió a ser humana, a cocinar comidas simples, a plantar vegetales, a lavar ropa en el río. No era tan buena en estas tareas como era en tejer, pero se reía de sus errores, y Niulang la ayudaba pacientemente. Y Niulang, que nunca había conocido verdadero amor familiar, se maravillaba cada día de que esta mujer celestial lo hubiera elegido. La miraba cuando ella dormía, y no podía creer su suerte. La escuchaba cantar mientras trabajaba y pensaba que ninguna música del cielo podía ser más hermosa. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Y aunque la vida era dura, aunque trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer solo para sobrevivir, eran completamente, perfectamente felices. Pero en el cielo, el emperador de Jade había descubierto que faltaba su hija. Había buscado por todo el reino celestial, preguntado a todos los dioses, y finalmente había mirado hacia abajo a la tierra y la había visto su 7ª hija, la tejedora más hábil del cielo, viviendo como una mortal común, casada con un pastor, con 2 niños medio humanos jugando en el polvo. Su furia fue terrible. El cielo se oscureció con su ira, las estrellas temblaron, y envió a la reina madre del oeste, su esposa, a traer a Xinyu de regreso. Xinyu estaba lavando ropa en el río cuando apareció la reina madre. Se materializó del aire mismo, radiante y terrible, rodeada de nubes tormentosas. «Hija necia», dijo, su voz como trueno distante, «has abandonado tu deber, has deshonrado al cielo casándote con un mortal. Debes regresar inmediatamente». Xinyu se enderezó, el agua goteando de sus manos que ya no eran suaves como jade sino encallecidas por el trabajo. «No iré. Esta es mi vida ahora. Este es mi hogar. No tienes elección». Y antes de que Xinyu pudiera resistirse, la reina madre extendió su mano y arrastró a Xinyu de regreso al cielo, moviéndose tan rápido que fue como ser arrastrada por un viento huracán. Niulang regresó esa tarde para encontrar a sus hijos llorando junto al río, llamando a su madre. Se la llevaron. Una mujer en las nubes se la llevó. El corazón de Niulang se rompió. Sostuvo a sus hijos, tratando de consolarlos, pero ¿cómo podría? ¿Cómo podría un mortal alcanzar el cielo? ¿Cómo podría traer de vuelta a una diosa que había sido reclamada por su familia celestial? Fue entonces cuando el buey viejo habló. Después de años de silencio, finalmente usó su voz divina. «Niulang, he estado contigo todo este tiempo observando. Tu bondad me enseñó lo que necesitaba aprender, y pronto seré restaurado al cielo. Pero antes de irme, quiero ayudarte». «¿Cómo?». La voz de Niulang apenas funcionaba a través de su dolor. «Cuando muera y moriré pronto, mi tiempo en la tierra está terminando. Toma mi piel, envuélvela alrededor de ti y tus hijos, te llevará al cielo. No puedo prometerte que podrás quedarte allí.
pero al menos podrás verla una vez más. Podrás luchar por ella. 3 días después, el buey viejo murió pacíficamente en su sueño. Y Niu Lang, llorando por su amigo fiel, hizo lo que le había dicho. Envolvió la piel del buey alrededor de sí mismo, tomó a sus 2 hijos en sus brazos y se elevó hacia el cielo. Voló a través de las nubes, más alto de lo que las águilas vuelan, más alto de lo que las montañas alcanzan. Voló hasta que las estrellas estaban a su alrededor como flores en un campo, y allí, en el cielo oriental, encontró el telar donde Xinu había sido forzada a volver al trabajo. Ella lo vio venir y gritó su nombre. Dejó caer su lanzadera y corrió hacia él. Por un momento glorioso, se abrazaron, sus hijos entre ellos, una familia reunida contra todas las probabilidades. Pero entonces, el emperador de Jade apareció, su rostro oscuro de ira. «Mortal, ¿cómo te atreves a entrar al cielo? ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija?» «Me atrevo», dijo Niu Lang, su voz firme aunque su corazón temblaba, «porque la amo, porque ella me eligió, porque tenemos hijos juntos. Si es un crimen amar, entonces soy culpable, pero no me arrepiento». El emperador miró a este mortal audaz, a sus nietos medio divinos, a su hija con lágrimas corriendo por su rostro celestial, y sintió su ira vacilar, porque incluso los dioses entienden el amor, incluso los inmortales recuerdan lo que es añorar, pero no podía simplemente perdonar. Los otros dioses estaban observando. Las reglas del cielo no podían ser tan fácilmente descartadas. «Escucha mi decreto», dijo finalmente. «No separaré a esposo y esposa, a padres e hijos para siempre. Eso sería demasiado cruel incluso para mi ira. Pero tampoco puedo permitir que una diosa viva como mortal, que abandone sus deberes celestiales. Por lo tanto, decreto esto: Niu Lang vivirá en el cielo occidental, Xinu permanecerá en el cielo oriental, y entre ellos fluirá el río de plata, lo que los mortales llaman la Vía Láctea. No podrán cruzarlo, no podrán tocarse». Xinu gritó: «Padre, no». Pero el emperador levantó su mano. «No he terminado. Una vez al año, en el 7º día del 7º mes lunar, todas las urracas del mundo volarán al cielo. Formarán un puente a través del río de plata. Y ese día, solo ese día, Niu Lang y Xinu podrán cruzar y estar juntos». No era suficiente. Un día al año contra 364 días de separación. Pero era mejor que nunca más. Y tanto Niu Lang como Xinu sabían que era lo mejor que conseguirían. Así fue establecido. Niu Lang fue llevado al cielo occidental con sus 2 hijos. Se convirtió en la estrella que los mortales llaman Altair. Xinu permaneció en el cielo oriental, convirtiéndose en la estrella llamada Vega, y entre ellos fluyó el río de plata, ancho e imposible de cruzar, brillando con la luz de 1.000 millones de estrellas. Durante 364 días al año, se miraban a través de la distancia imposible. Niu Lang cuidaba a sus hijos, enseñándoles sobre las estrellas, sobre su madre al otro lado del río, y Xinu tejía no nubes y amaneceres como solía hacer, sino algo nuevo. Tejía su amor, su añoranza, su esperanza en cada hilo. Y la gente en la tierra, mirando las estrellas, podía ver el brillo de Vega, pulsando como un corazón que latía con amor constante. Pero un día al año, en el 7º día del 7º mes lunar, sucedía el milagro. Las urracas del mundo, miles, millones de ellas sentían el llamado. No sabían por qué volaban, solo sabían que debían hacerlo. Se elevaban hacia el cielo, más y más alto, hasta que estaban entre las estrellas. Y allí, ala con ala, formaban un puente a través del río de plata. Y Niu Lang, llevando a sus hijos, cruzaba el puente. Cada paso resonaba con esperanza, con anticipación, con el conocimiento de que solo tenía un día, solo 24 horas preciosas antes de tener que regresar. Y Xinu esperaba al otro lado, su corazón latiendo tan fuerte que las estrellas a su alrededor temblaban con su pulso. Y cuando finalmente se veían, cuando finalmente se tocaban después de 364 días de separación,
El cielo mismo brillaba más intensamente. Ese día lo pasaban juntos. Hablaban, se reían, lloraban, sostenían a sus hijos, compartían todas las cosas pequeñas de la vida que habían acumulado durante el año. Niu Lang le contaba sobre enseñar a su hijo a nombrar las estrellas, sobre cómo su hija había aprendido a tejer siguiendo las lecciones de su madre desde lejos. Jinu les mostraba lo que había tejido, piezas que contenían todo su amor, toda su añoranza transformada en arte. Y cuando las 24 horas terminaban, cuando las urracas debían volar de regreso a la tierra, se despedían sabiendo que tendrían que esperar otros 364 días, pero también sabiendo que se esperarían, que su amor no había disminuido con la distancia o el tiempo, que un día al año era mejor que ningún día, que algunos amores son lo suficientemente fuertes para sobrevivir incluso los obstáculos más imposibles. Esto continuó durante siglos y continúa todavía. Si miras el cielo nocturno en verano, puedes ver a Vega brillando en el este y Altair brillando en el oeste, con la Vía Láctea fluyendo entre ellos. Y si sabes qué buscar, en el 7º día del 7º mes lunar, algunas personas juran que pueden ver el puente de Urracas, tan delicado que apenas existe, pero real, tan real como el amor que lo convoca a la existencia año tras año. Y en China, este día se volvió un festival, el Festival Qixi, el Día de San Valentín chino. Las jóvenes hacen ofrendas a Chinu, pidiendo habilidad en tejer y bordado. Los amantes van a ver las estrellas, recordando que el amor verdadero puede soportar cualquier separación. Y todos esperan que el cielo esté despejado, porque si llueve en el 7º día del 7º mes, dicen que son las lágrimas de Sinu y Niu Lang, llorando porque las nubes los impiden verse incluso en su único día juntos. Pero la mayoría de los años, el cielo está despejado, como si incluso el universo conspirara para dar a estos dos amantes su día, como si las leyes del cielo y la tierra pudieran doblarse, solo un poco, solo por un día, para permitir que el amor triunfe sobre la distancia, sobre el tiempo, sobre todo lo que trata de mantener a los corazones verdaderos separados. Y mientras Vega y Altair brillen en el cielo nocturno, mientras las urracas vuelen y el río de plata fluya con luz estelar, la historia de Niu Lang y Xinu será recordada. Una historia de amor tan fuerte que transformó a un mortal en inmortal, que hizo que los dioses se doblaran a sus reglas, que convirtió la separación en un tipo diferente de unión, no menos real por ser distante, no menos profunda por ser rara, porque algunas cosas trascienden incluso las leyes del cielo. Y el amor verdadero y profundo, es una de ellas. Esta historia nos enseña que la distancia y el tiempo no pueden destruir el amor verdadero, solo transformarlo. Que a veces debemos aceptar las separaciones impuestas por fuerzas más grandes que nosotros, pero que incluso en esa aceptación podemos encontrar maneras de permanecer conectados. Y que los momentos raros juntos, cuando llegan después de largos periodos de espera, son más preciosos que cualquier cantidad de tiempo dado sin esfuerzo. La doncella de la luna. Hace miles de años, cuando el mundo era aún joven y los dioses caminaban más libremente entre los mortales, había 10 soles en el cielo. Sí, 10. No uno como ahora, sino 10 soles ardientes que se turnaban para cruzar el cielo, cada uno trayendo su luz y calor a la tierra. Pero los 10 soles eran jóvenes y traviesos, hijos del emperador de Jade, y no les gustaba esperar su turno. Un día decidieron salir todos juntos, los 10 a la vez. El resultado fue catastrófico. Con 10 soles en el cielo, la tierra se convirtió en un horno. Los ríos se secaron, las cosechas se quemaron, los bosques se incendiaron. La gente y los animales morían por miles bajo el calor insoportable. Era el fin del mundo, parecía, traído por el capricho de dioses niños que no entendían las consecuencias de sus acciones. En ese tiempo vivía un arquero llamado Hou Yi. No era un arquero ordinario, era el mejor que había existido o existiría jamás. Podía disparar una flecha a través del ojo de una aguja a 100 pasos.
Podía derribar pájaros en vuelo sin siquiera mirar. Su puntería era tan perfecta que parecía divina, y de hecho, había algo de divinidad en él, aunque vivía entre los mortales. Cuando el emperador de Jade vio lo que sus hijos habían hecho, cómo su travesura estaba destruyendo la tierra, llamó a Hao Yi. «Debes hacer algo», dijo el emperador. «Mis hijos no escucharán razón. Están ebrios de poder, disfrutando de brillar juntos sin considerar el daño que causan. Ve y asústalos. Dispara cerca de ellos. Haz que entiendan que deben regresar a su turno apropiado». Hou Yi descendió a la tierra, llevando su arco celestial y sus flechas divinas. Paró en la cima de la montaña más alta, miró los 10 soles ardiendo en el cielo, y gritó advirtiendo que si no se separaban inmediatamente, los derribaría. Los 10 soles, siendo jóvenes y tontos, se rieron de él. ¿Un mortal amenazando a los hijos del emperador de Jade? Era absurdo. Así que Hou Yi, viendo que no tenía elección, tomó su arco, colocó una flecha, apuntó y disparó. Su puntería era tan perfecta que la flecha alcanzó el primer sol directamente en su centro. Hubo una explosión de luz cegadora, un grito que resonó por todo el cielo, y el primer sol cayó de los cielos como un pájaro de fuego, estrellándose en la tierra y convirtiéndose en montaña. Los otros 9 soles, horrorizados, comenzaron a huir, pero Hou Yi no se detuvo. Colocó otra flecha, disparó, otro sol cayó, luego otro y otro. La gente en la tierra, que había estado muriendo de calor, ahora observaba asombrada mientras los soles caían uno tras otro como estrellas fugaces gigantes. Hou Yi había derribado 9 soles cuando sintió una mano en su brazo. Se volvió y vio a su esposa, Chang'e, que había subido la montaña para encontrarlo. «Para», dijo ella suavemente. «Has derribado 9, deja 1. La tierra necesita al menos un sol, o moriremos de frío en lugar de calor». Hou Yi, en su furia por lo que los soles habían hecho a la tierra, había estado tan enfocado que no había considerado esto. Bajó su arco, el 10º sol, aterrorizado y solo. Huyó rápidamente a su posición correcta en el cielo, y nunca más intentó salir con sus hermanos. La tierra se salvó. La temperatura bajó a niveles normales. Los ríos comenzaron a fluir de nuevo. Las cosechas podrían ser replantadas. La gente celebró a Hou Yi como un héroe, el hombre que había salvado al mundo. Pero en el cielo, el emperador de Jade no estaba celebrando. Estaba lamentando. Había pedido a Hou Yi que asustara a sus hijos, no que los matara. 9 de sus 10 hijos estaban muertos, derribados por las flechas del arquero. Su dolor se convirtió en ira. Y en su ira, tomó una decisión terrible. Exilió a Hou Yi. Lo despojó de su cuasi inmortalidad. Lo condenó a vivir como mortal completo, a envejecer y morir como todos los humanos. Chang'e, su esposa, eligió el exilio con él. Había sido una diosa menor del cielo, pero amaba a Hou Yi más de lo que amaba su inmortalidad. Así que juntos descendieron a la tierra, no como visitantes sino como residentes permanentes. Al principio, no fue tan malo. La gente los veneraba. Hou Yi era un héroe. Les dieron tierras, una casa hermosa, todo lo que necesitaban, y tenían el uno al otro, que era lo más importante. Pero lentamente, Hou Yi comenzó a cambiar. Ver a Chang'e hermosa, sin edad, todavía divina en su esencia, aunque había renunciado a su lugar en el cielo mientras él comenzaba a mostrar signos de envejecimiento, comenzó a carcomerse en él. Líneas aparecieron alrededor de sus ojos. Su cabello comenzó a volverse gris. Sus músculos, una vez tan fuertes, comenzaron a perder su poder. Y se volvió obsesionado con la idea de recuperar la inmortalidad. No solo para él, sino para ambos, para que pudieran pasar la eternidad juntos sin el miedo de que él envejecería y moriría mientras ella permanecía joven. Viajó a montañas remotas, buscando sabios que podrían saber el secreto de la vida eterna. Consultó textos antiguos, realizó rituales, y finalmente, después de años de búsqueda, escuchó sobre la Reina Madre del Oeste,
una diosa poderosa que vivía en las montañas Kunlun y que poseía el elixir de la inmortalidad. Hou Yi hizo el viaje peligroso a las montañas Kunlun. Era una prueba, muchos morían intentándolo, perdidos en las nieves eternas o caídos en grietas sin fondo. Pero Hou Yi tenía habilidad de determinación, y finalmente llegó al palacio de la Reina Madre del Oeste. Ella lo recibió, impresionada de que un mortal hubiera logrado el viaje. «¿Qué buscas?», preguntó. «Inmortalidad», respondió Hou Yi honestamente, «para mí y mi esposa, para que podamos estar juntos para siempre». La Reina Madre consideró esto. «Una vez salvaste el mundo», dijo finalmente, «ese acto merece recompensa. Te daré el elixir de la inmortalidad, pero solo tengo suficiente para 2 dosis. Si ambos beben la mitad, vivirán para siempre pero permanecerán en la tierra. Si uno bebe todo, se volverá completamente divino y ascenderá al cielo, pero el otro permanecerá mortal». Le dio a Hou Yi un frasco pequeño de jade lleno de líquido que brillaba con luz plateada como la luna. «Decide sabiamente», dijo. Hou Yi regresó a casa, su corazón ligero por primera vez en años. Mostró el elixir a Chang'e. Le explicó lo que la Reina Madre había dicho. «Lo compartiremos», dijo, «mitad y mitad. Viviremos para siempre aquí en la tierra juntos». Chang'e asintió, sonriendo. Pero en su corazón había una semilla de preocupación. Había visto cómo había cambiado Hou Yi durante los años de búsqueda. Había visto cómo la obsesión por la inmortalidad había comenzado a consumirlo, y se preguntaba, ¿qué pasaría si la inmortalidad no era suficiente? ¿Qué pasaría si quería más volver al cielo, recuperar su estatus como héroe divino? Decidieron esperar para el momento correcto para beber el elixir. Hou Yi lo guardó en un cofre especial, cerrado con llave, queriendo elegir un día auspicioso según el calendario lunar. Pero entonces algo sucedió que forzó la mano de Chang'e. Hou Yi había tomado estudiantes a lo largo de los años, enseñando tiro con arco. La mayoría eran buenos hombres honestos que querían aprender del mejor, pero había un hombre llamado Feng Meng, que era diferente. Era habilidoso pero ambicioso, y había escuchado sobre el elixir. Una noche, cuando Hou Yi estaba ausente, Feng Meng entró en la casa, amenazó a Chang'e, exigiendo el elixir. «Dámelo, Siseo, o te mataré y lo tomaré de todas formas». Chang'e estaba sola, sin armas, sin manera de defenderse, y en ese momento de pánico, tomó una decisión. Abrió el cofre, tomó el frasco de jade, y antes de que Feng Meng pudiera detenerla, bebió todo el contenido. El efecto fue instantáneo. Su cuerpo comenzó a brillar con luz plateada, sintió su peso desaparecer, sintió la gravedad perder su agarre sobre ella. Estaba ascendiendo, flotando hacia arriba contra su voluntad. Feng Meng huyó, aterrorizado. Y Chang'e, todavía elevándose, pasó por el techo de la casa como si fuera humo, hacia el cielo nocturno. Subió más y más alto, más allá de las nubes, más allá de donde los pájaros vuelan, hacia las estrellas. Y cuando finalmente dejó de elevarse, cuando su ascensión terminó, se encontró en la luna. La luna estaba vacía, desolada. No había palacios hermosos aquí como había en otras partes del cielo, solo llanuras de polvo de plata, montañas silenciosas, y un solo árbol de laurel, que de alguna manera crecía en ese lugar sin aire, sus ramas extendiéndose hacia la tierra que Chang'e acababa de dejar. Y había un conejo blanco con ojos rojos que la miró con curiosidad antes de regresar a su trabajo, machacar medicina en un mortero, una tarea que había estado haciendo durante eones y continuaría haciendo por eones más. Chang'e se arrodilló en el polvo lunar, mirando hacia la tierra tan lejos abajo. Podía ver el lugar donde había vivido con Hou Yi, una mancha diminuta en el vasto mundo, y se dio cuenta de lo que había hecho. Para salvar el elixir de las manos equivocadas, para proteger su marido de las consecuencias de su obsesión, se había condenado a la soledad eterna. Cuando Hou Yi regresó a casa y encontró a Chang'e desaparecida, el cofre abierto, el frasco vacío, su dolor fue absoluto.
Los vecinos le contaron lo que había pasado, cómo Feng Meng había entrado, cómo Chang'e había bebido el elixir, cómo había ascendido al cielo. Hou Yi buscó a Feng Meng y lo mató por lo que había hecho. Pero eso no trajo a Chang'e de vuelta. Nada podía traerla de vuelta. Cada noche, Hou Yi salía y miraba la luna. Y algunas noches, cuando la luna estaba llena y brillante, le parecía que podía ver una figura allí, una mujer vestida de blanco, parada bajo un árbol de laurel, mirando hacia la tierra. Puso ofrendas afuera bajo la luz de la luna, frutas que Chang'e había amado, pasteles que solía hacer, incienso que había quemado en sus oraciones. Era su manera de decirle que aún la recordaba, que aún la amaba, que lamentaba no haber estado allí para protegerla. Y en la luna, Chang'e veía estas ofrendas. No podía tocarlas, no podía bajar a la tierra, pero podía verlas, y le traían consuelo en su soledad. Supo que Hou Yi no la había olvidado, que su amor permanecía fuerte a pesar de la distancia imposible entre ellos. Pasaron los años. Hou Yi envejeció, porque había sido hecho mortal, y el elixir que podría haberlo salvado se había ido, pero nunca dejó de mirar la luna. Y cuando finalmente murió, su último aliento fue su nombre, Chang'e. En la luna, Chang'e sintió el momento en que murió. Sintió su espíritu liberarse de su cuerpo mortal. Y por un momento, se preguntó si ahora vendría al cielo, si podrían finalmente estar juntos de nuevo, pero no lo hizo. Los espíritus mortales van a un lugar diferente que las deidades. Estaban separados no solo por distancia, sino por la naturaleza misma de lo que se habían convertido. Chang'e permanece en la luna hasta este día. La gente en la tierra la ve cuando la luna está llena, una figura solitaria bajo el árbol de laurel, acompañada solo por el conejo blanco que nunca deja de machacar su medicina. Los chinos celebran el festival del medio otoño en su honor, cuando la luna está en su más llena y brillante. Hacen pasteles de luna rellenos de pasta de semillas de loto y yema de huevos, círculos perfectos que representan la reunión familiar, aunque Chang'e misma nunca puede reunirse con su familia. Y cuando las personas miran la luna, especialmente durante el festival, hacen deseos. Desean por amor, por reunión, porque algún día estén con aquellos de quienes están separados. Porque la historia de Chang'e les recuerda que a veces los sacrificios más grandes son hechos por amor, no el sacrificio de morir juntos, sino el sacrificio más duro de vivir separados, para que el otro pueda estar a salvo. Chang'e habría podido quedarse en la tierra, habría podido compartir el elixir con Hou Yi como habían planeado. Pero en ese momento de crisis, tomó una decisión diferente. Sacrificó su felicidad, su compañía con su amado, para protegerlo de las consecuencias de su propia búsqueda de inmortalidad. Algunos dicen que fue tonta, otros dicen que fue noble, pero la mayoría simplemente dice que fue amor, el tipo de amor que pone al otro primero incluso cuando cuesta todo. Y si miras la luna en una noche clara, especialmente cuando está llena, y si miras muy cuidadosamente, aún puedes verla. Chang'e, la doncella de la luna, parada bajo su árbol de laurel, mirando hacia la tierra con nostalgia en sus ojos, esperando una reunión que puede nunca venir, pero nunca dejando de esperar de todas formas. Porque esa es la naturaleza del amor verdadero. Espera, perdura, brilla suavemente en la oscuridad, constante como la luna misma, recordándonos que incluso en la mayor soledad, incluso en el exilio más lejano, el amor permanece. Y mientras la luna siga elevándose cada noche, mientras su luz de plata siga iluminando la tierra, la historia de Chang'e será recordada. Una historia de sacrificio, de soledad aceptada por amor, de una mujer que se convirtió en diosa pero perdió todo lo que hacía que la divinidad valiera la pena la compañía del único que había elegido como compañero. Es una historia triste, pero también es hermosa, porque nos recuerda que el amor más grande no siempre es el que mantiene a los amantes juntos. A veces es el que los separa. Si esa separación significa protección, significa sacrificio, significa poner al otro por encima de tu propia felicidad. Chang'e eligió soledad eterna sobre permitir que el elixir cayera en manos equivocadas.
eligió el exilio sobre poner a Hou Yi en peligro. Y aunque el precio fue alto, más alto de lo que nadie debería tener que pagar, su historia continúa siendo contada, su nombre continúa siendo honrado, y su imagen en la luna continúa siendo un símbolo de amor que trasciende incluso las mayores separaciones. Esta historia nos enseña que el amor a veces requiere sacrificios que no planeamos hacer, decisiones tomadas en momentos de crisis que nos cambian para siempre, que la soledad aceptada por amor no es menos valiosa que la compañía, y que los actos de sacrificio, aunque nos separen de quienes amamos, nos conectan a ellos de maneras más profundas que la mera presencia física podría lograr. Y así, querido viajero, llegamos al final de nuestro viaje por las historias antiguas de China. Hemos caminado por jardines de invierno, donde doncellas espíritus aprenden lo que significa ser verdaderamente humano. Hemos volado con mariposas blancas que llevan almas transformadas por amor. Hemos cruzado el río de Plata en un puente de urracas, para estar con nuestro amado solo un día al año. Y hemos mirado desde la luna hacia la tierra, sintiendo el peso de la soledad aceptada por sacrificio. 4 historias de la China antigua. 4 lecciones sobre amor que trasciende fronteras entre lo mortal y lo divino, entre la vida y la muerte, entre la tierra y el cielo, entre el estar juntos y el estar separados. Todas estas historias comparten una verdad fundamental: que el amor verdadero no es fácil. No es solo momentos felices y finales perfectos. Es sacrificio. Es transformación. Es elegir al otro sobre ti mismo. Es esperar cuando la espera parece imposible. Es soltar cuando sostener sería más fácil. Las historias chinas entienden esto de una manera que pocas otras culturas entienden. No endulzan el amor, no lo hacen simple o cómodo. Te muestran su belleza, sí, pero también te muestran su costo. Te enseñan que las cosas más preciosas a menudo vienen con los precios más altos. Pero también te enseñan que esos precios valen la pena. Que Meihua no se arrepintió de cambiar siglos de existencia por décadas de vida real. Que Liang fue bendecido de tener un año más con Zen, aunque fuera en forma de mariposa. Que Niulang y Xinu encuentran alegría en su único día juntos en lugar de amargura por los 364 días separados. Que Chang'e, sola en la luna, encuentra significado en su sacrificio porque fue hecho por amor. Estas son historias que los chinos han contado durante miles de años, pasándolas de generación en generación. Y cada vez que se cuentan, añaden otra capa de significado, otra comprensión de lo que significa amar verdaderamente. Así que esta noche, mientras te preparas para dormir, lleva contigo estas historias. Déjalas asentarse en tu corazón como la nieve se asienta en las ramas del ciruelo. Y recuerda que el amor verdadero y profundo, no es medido por cuánto tiempo estamos juntos, sino por cuánto estamos dispuestos a sacrificar el uno por el otro. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las historias tradicionales chinas. Si estos cuentos tocaron algo en ti, si los personajes se quedaron contigo, considera suscribirte a El Pergamino Mágico. Cada semana desenrollamos nuevas historias de nuevas tierras, cada una llevando sus propias lecciones sobre el corazón humano. Pero por ahora, descansa. Que sueñes con ciruelos floreciendo en la nieve, con mariposas blancas bailando en jardines de té, con puentes de urracas cruzando ríos de estrellas, con la luna brillando suave sobre todo lo que amas. Buenas noches, querido viajero. Que tu amor, como estas historias, perdure a través del tiempo y la distancia. Que encuentres el valor para sacrificar cuando el sacrificio es necesario. Y que nunca olvides que incluso en la mayor separación, el amor permanece constante como las estrellas, suave como la luz de la luna, eterno como las historias que acabamos de compartir. El pergamino se enrolla. Las historias chinas descansan. Hasta que nos encontremos de nuevo en otro viaje, en otras tierras, con otras verdades esperando ser descubiertas. Descansa bien. Eres amado. Eres recordado. Y eres parte de estas historias eternas.